En este espacio de opinión de En Rojo y Negro, queremos ofrecerles a ustedes un programa con una problemática bien interesante, y es aquella que tiene que ver con el cambio climático. Cada uno de nosotros a lo largo de los últimos meses hemos asistido a un elevado nivel de las temperaturas, ciudades que han alcanzado más de 40 grados, solo por hablar de Colombia. Repercusiones con más de 135 incendios que a veces se vuelven repetitivos, quema de bosques, problemas de alimentación para muchas poblaciones, racionamientos de agua. Da la impresión que nos debemos acostumbrar a el cambio climático, bien sea a altas temperaturas o a inviernos prolongados. ¿Cómo entender que debemos ser resilientes ante situaciones de este tipo? ¿Cómo asumir también nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con un manejo adecuado del recurso hídrico, con la responsabilidad que nos cabe en una separación adecuada de las basuras, por ejemplo? ¿Cómo ir a un paseo, llegar a ciertas montañas y asumir también la responsabilidad de no arrojar objetos que puedan ocasionar incendios? Pues bien, esa problemática se vuelve cada día más reiterativa y máxime cuando las temperaturas tienden a aumentar en sus grados a niveles inusitados. Pues bien, ¿qué tal si escuchamos en la siguiente nota a un ecólogo, Sebastián Mejía, quien nos comparte un poco el panorama frente al fenómeno del Niño, para que acompañados de un científico del CIATA y un experto de Corantioquia podamos entender un poco los alcances del fenómeno y sobre todo el impacto en la comunidad? Iniciemos entonces con la siguiente nota este tema de opinión. Primero que todo, cabe resaltar que me alegra mucho que lo llamemos cambio climático, porque muchas personas creen que es calentamiento global, y esto solo es uno de los elementos de la amalgama tan grande de cosas que involucra el cambio climático. Que el cambio climático hay que entender que es un proceso natural de la Tierra, que pasa mucho tiempo, pero es natural. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos acelerando este proceso natural y estamos intensificando las consecuencias. ¿Cuáles son las principales causas por las que estamos acelerando este proceso? Son, la que creo que más importante es la quema de combustibles fósiles, como es el carbón, el gas natural, el petróleo, que lo que hacen es producir CO2 a la atmósfera y crean el tan conocido efecto invernadero. Otra de las causas importantes que tenemos nosotros es la ganadería extensiva, ya que esta libera un montón de gas metano a la atmósfera. Y el tercero, pero no menos importante, es la tala de los bosques. ¿Por qué? Mucha gente cree que los bosques son el principal productor de oxígeno, y sí es un productor muy importante de oxígeno, pero hay que saber que la mayoría de oxígeno del planeta viene de los mares, de otros organismos fotosintéticos como es el fitoplancton, las microalgas. Realmente los bosques dan un montón de servicios ecosistémicos, y uno de los más principales, los más importantes, es la filtración de ese CO2, que lo guardan, lo filtran de la atmósfera y lo conservan en la tierra. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos esta tala extensiva, lo que estamos haciendo es evitar que se filtre más CO2 en la tierra, y aparte de eso liberar el que ya estaba filtrado. Aparte de que los árboles dan oxígeno, son casa para muchos animales, hongos, bacterias, muchos organismos. Entonces estas son, diría yo, que las principales causas del cambio climático. Según estudios, se cree que en promedio 1.5 a 4.5 grados Celsius va a ser el aumento de temperatura a finales de este siglo, siempre y cuando no se tomen medidas. Y los impactos a nivel específico pues varían según la región. Acá pues podemos sentir el calor que ha ido aumentando, esto no es de gratis. Otros impactos también son el derretimiento de los nevados y de los casquetes polares, lo cual aumenta el nivel del mar y hace que hayan destrozos en las zonas costeras del país. Otro a nivel ya específico es, por ejemplo, en los arrecifes coralinos, ya que se está acidificando más los océanos. Estos animales tienden a tener mucha dificultad a la hora de reproducirse, y como está aumentando también la temperatura del mar, las algas que están en relación con ellos se mueren, lo cual causa que no puedan hacer sus estructuras bien y se terminen blanqueando. Esto todo se junta a desencadenar también el aumento de lo que estamos viviendo hace tiempo, que es la extinción masiva de especies.
Las Naciones Unidas definen el cambio climático como aquellos cambios a largo plazo de las temperaturas y sobre todo los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser bien naturales debido a variaciones de actividad solar, erupciones volcánicas, pero desde el siglo XIX, y este dato es muy importante, las actividades humanas han sido principalmente el motor del cambio climático. Gracias a la quema de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo y el gas, y sobre todo se ha logrado que el aumento del nivel en lo que tiene que ver en el efecto invernadero cada vez cobre más fuerza. Pues bueno, y por estos días lo estamos viendo, la quema en nuestro país de bosques, grandes hectáreas, lo que nos lleva a pensar, estamos ante algo sin reversa en el mundo. Aquellos propósitos que se suelen hacer los grandes países industrializados, podremos llegar realmente a compromisos serios. Y es que un dato menor de que el calentamiento ha alcanzado subir la temperatura en 1.1 grados centígrados desde más o menos 1850 hasta acá, nos tiene que poner a pensar que una responsabilidad también nos cabe como ciudadanos. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Juan Fernando García, quien es subdirector de ecosistemas de Corantioquia, bienvenido. Y nos acompaña igualmente Manuel Zuluaga, quien es asesor científico del CIATA. Bienvenidos. Muchas gracias. Juan, empecemos compartiendo un poco. Hablamos de ecosistemas y entonces nos preguntamos que en este momento cada vez nos damos cuenta que nuestro país se encuentra en gran riesgo. Bueno, nosotros decimos, cada año es lo mismo, pero no, parece que este año las cosas van en aumento. Esos ecosistemas más vulnerables, ¿cómo podríamos identificarlos, Juan? César, digamos que la jurisdicción en la que nosotros nos desempeñamos, que son 80 municipios de Antioquia, tiene una variabilidad climática muy amplia, ¿cierto? Pues estamos en 80 de 125. Entonces tenemos muchas variedades de ecosistemas, dentro de los cuales tenemos el bosque seco, que es uno de los ecosistemas más vulnerables que existen en este momento. Si ustedes van viajando de aquí a Santa Fe, Antioquia, pues usted antes de llegar a Santa Fe, Antioquia, puede identificar como esos pelones erosionados en los cuales se evidencia como toda esa problemática que se identifica en ese bosque, ¿cierto? Tenemos también en otras zonas los páramos. En este momento tenemos la problemática en los páramos por la enfermedad en los frailejones, que hay una plaga que los está acabando y estamos investigando al respecto. Al parecer son varios tipos de insectos, pero la variabilidad que tenemos es grandísima y fuera de eso, pues digamos que más o menos nosotros nos movemos entre un 70% en bosque muy húmedo tropical, que son unas precipitaciones cuando el clima estaba normal, como tú mencionas, ¿cierto? Hay una variabilidad climática muy alta. Digamos que nos movíamos más o menos en 2.500 milímetros por año. Eso puede estar cambiando alrededor de 4.000, 4.500 por la niña que se presentó más o menos en los últimos 3 años hasta este fenómeno del Niño en que nos encontramos ahora. Pero ahora se está presentando el efecto contrario, ¿cierto? Ya esas precipitaciones no sé, pues todavía no sabemos cuánto van a presentar, pero con toda seguridad van a ser muy bajas este año. Cuando uno está ante este panorama, Manuel, decimos desde el CIATA y desde su experiencia en el trabajo que realizan allí, cómo han evidenciado esos cambios y sobre todo la afectación de las comunidades. Si quisiéramos decir hacia dónde se está conduciendo el fenómeno y qué impacto podría tener a corto plazo, ¿qué podríamos decir? Pues en términos generales, CIATA como proyecto del área metropolitana, como brazo técnico que le podemos ofrecer a la autoridad ambiental aquí en los municipios del área metropolitana, nos enfocamos en 2 temas principales, relacionados en términos con el cambio climático, y es cómo es la variabilidad de la precipitación, cómo nos está afectando en nuestra región esos acumulados de precipitación y cómo es la temperatura, cómo son esos cambios en la temperatura que estamos observando. Hemos hecho unos estudios durante algunos eventos pasados del proyecto, donde hemos evidenciado que en efecto hay un calentamiento de la región, en especial cuando hay fenómeno del Niño, ¿cierto? Cuando hay fenómeno del Niño tenemos unos calentamientos en temperatura mucho más significativos. Y por otra parte, lo que hemos evidenciado en precipitación es que hemos encontrado, y algunos estudios lo han mostrado, los estudios locales pues aquí para nuestra región,
han encontrado que los eventos intensos se vuelven más intensos. Sí. Y eso es otro de los, eso está correlacionado pues con los resultados de los modelos globales y de este gran panel intergubernamental del cambio climático que también encuentra estos resultados básicamente para todo el mundo. Una cosa importante es que los cambios no necesariamente son en todas las regiones por igual. Hay unos cambios, en unas regiones van a ocurrir unos cambios particulares y en otras regiones otros cambios particulares. Pero la tendencia es existe una evidencia de calentamiento, de unas temporadas más calientes y una evidencia de eventos intensos, eventos más intensos. No necesariamente la precipitación está, digamos que el acumulado total se está incrementando, pero sí los eventos más intensos se pueden volver más recurrentes. Y cuando de una problemática de este tipo se trata, nos preguntamos, ¿hay suficientes políticas al respecto? Requiere seguramente mayor inversión de nuestros estados o una adecuada relación empresa-estado para mitigar el impacto. ¿Cómo entender que el cambio climático nos afecta a todos y sobre todo todos deberíamos estar comprometidos en él? ¿Qué se está haciendo desde los diferentes escenarios? Pues bien, la coordinadora de sostenibilidad multicampus de nuestra universidad, Ana María Osorio, nos compartirá sobre esas acciones que se realizan para mitigar el cambio climático al interno de la universidad, para que luego pensemos, bueno, y estratégicamente hablando, ¿qué podemos ir proponiendo? La nota que les invitamos a reflexionar a continuación. Bueno, desde el año 2018 la universidad empezó su camino en alcanzar la carbono neutralidad, es decir, cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en las actividades normales de la institución, el desplazamiento de estudiantes y empleados, el consumo de papel, la generación de residuos y otras actividades naturales a las de la universidad. Lo que hicimos fue medir las emisiones, ese indicador se llama huella de carbono, establecer un ejercicio denominado Plan de Acción Climática, donde pudiéramos identificar todas las actividades de reducción de esas emisiones, cómo podíamos empezar a disminuir el impacto que generábamos y posterior a eso hacer un ejercicio de compensación, todo esto acompañado del ICONTEC, quien certificó que efectivamente hicimos un buen trabajo y nos certificamos como la primera universidad carbono neutro en América Latina y el Caribe. El ejercicio consta no solamente de certificarse, sino de garantizar que en el largo plazo podamos ser capaces de disminuir esos impactos y garantizar que de cara a fenómenos como el niño y la niña estemos adaptados y podamos establecer pues un mecanismo de defensa y sobre todo de conciencia para que nuestras actividades cada vez vayan en pro de la disminución de esos impactos. Es muy importante identificar que aunque las instituciones y los gobiernos establezcan marcos de actuación y políticas públicas para trabajar en la disminución de los gases de efecto invernadero y pues establezcan inclusive reglamentaciones estrictas a las empresas y los ciudadanos, sin duda el factor más relevante es la conciencia y la cultura ambiental. Son esas decisiones diarias que tenemos que tomar de cómo nos desplazamos, qué tipo de alimento consumimos, qué ropa elegimos para vestirnos. De alguna manera, como esos hábitos diarios son los que generan los mayores impactos. Siempre las personas o en el ejercicio pues, cultural estamos esperando como que haya una instrucción global e institucional y digamos del centro y de los estados alrededor como esas políticas, pero en realidad el asunto coyuntural es cómo nosotros somos capaces de hacer esa transformación de hábitos, garantizando aportar en la disminución de los gases de efecto invernadero, y eso sin duda se logra a través del conocimiento, de la educación y de la transformación de los hábitos de consumo. Continuamos en este espacio de investigación y de proyección de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad con una problemática bien importante por estos días, y es el efecto del cambio climático. Esa responsabilidad que nos cabe a todos, pero como escuchábamos a la coordinadora de sostenibilidad, esas acciones particulares que sumando pueden convertirse en muy eficaces. Precisamente, Manuel, esos proyectos que se vienen realizando desde el CIATA para de alguna manera medir el impacto y también como alertas a comunidades ante un fenómeno como este. Sí, como te decía ahora, nosotros básicamente el impacto más grande que tenemos son los impactos directos en la región, sobre todo pues en la región metropolitana,
son en temperatura y humedad, en temperatura y precipitación. Sí. Obviamente también la humedad se ve afectada, pero ya cuando uno traslada eso a los impactos generales de nuestra región, la disponibilidad del agua, dónde va a llover, cómo son esas distribuciones de temperatura. Entonces lo que nosotros estamos haciendo desde el proyecto es utilizando la información de los modelos de proyecciones de cómo sería la proyección en términos de estas variables atmosféricas para largo plazo, y esos modelos, los modelos que se llaman los modelos del Instituto Gubernamental del Cambio Climático, estos modelos que lideran o que básicamente están apoyando todas las iniciativas que lideran este gran grupo, para con esa información, proyecciones a más de 100 años, en este caso, podamos decir, listo, esta es la proyección que tenemos de acuerdo a unos escenarios, obviamente porque estos modelos tienen que proyectarse a un tiempo determinado que hay incertidumbres, entonces hacen unas proyecciones con diferentes escenarios, lo que se llaman las trayectorias de qué pasará si adoptamos políticas, no adoptamos políticas, si diferentes trayectorias. Entonces, lo que queremos es traducirle esa información al área metropolitana para que ellos básicamente dirijan o encaminen sus proyectos estratégicos hacia la comunidad para la adaptación al cambio climático que ellos tienen en sus proyectos. Utiliza usted una expresión muy importante, la adaptación al cambio climático. ¿Es fácil adaptarse a él? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Es una necesidad? Porque cuando alcanzamos temperaturas en ciertas regiones hasta de casi 40 grados, por ejemplo, y eso implica, por supuesto, calidad de vida, economías, todo ese tipo de asuntos, utiliza usted esa expresión bien interesante, incluso hasta de la misma salud. ¿Es posible adaptarse a ello? Yo creo que sí, y obviamente el ser humano ha sido muy resiliente a través de la historia. Realmente el cambio climático es un hecho, ya está comprobado, los modelos y el gran grupo de científicos está de acuerdo que los cambios en el sistema climático son reales y son evidentes y van a continuar. Entonces tenemos que adaptarnos, o sea, yo creo que no es una cosa de si podemos o no podemos, es el ser humano tenemos que hacerlo. Y por eso nuestras entidades están tomando políticas hacia ello, hacia ver cuáles son esas estrategias que debemos implementar dentro de nuestras entidades de gobierno para saber qué tenemos que hacer para eso. Entonces nosotros como grupo técnico del área metropolitana le damos esa información a ellos para que alimenten sus proyectos de adaptabilidad al cambio climático. Precisamente, Juan, cuando uno escucha a Manuel, uno piensa, bueno, y desde Corantioquia, con toda esa responsabilidad que nos cabe hacia las empresas, hacia las construcciones, hacia determinados entes, uno dice, bueno, esas estrategias que se están planteando desde Corantioquia precisamente para que ese impacto, sí, y sobre todo la vulnerabilidad de las regiones cada vez sea menor. César, mira, es muy importante el tema de la conciencia ambiental, ¿cierto? Es esencial porque muchas veces las instituciones, me imagino que a Manuel también le pasa, nos vemos superadas por todo lo que pasa, ¿cierto? Entonces nosotros podemos estar en este momento más o menos en 800, 900 puntos de calor con probabilidad de incendios en lo que va del año. Entonces, pues como institución no tenemos cómo responder a todo eso. Entonces ahí es donde entra el tema de la conciencia ambiental. Desde la corporación se han establecido varios lineamientos, ¿cierto? Entonces se restringieron las quemas agrícolas, principalmente las quemas que presentan, más del 90% son por causas antrópicas, entonces ahí están las quemas agrícolas que se salen de control, están fogatas que quedan encendidas, está en algún menor grado puede ser debatible el tema de los vidrios, colillas de cigarrillo, y hay un pequeño porcentaje que son incendios naturales, pero en gran medida es por causas antrópicas, por causa del ser humano. Hemos restringido concesiones de agua para temas de turismo. Entonces, desde la corporación no están otorgando en este momento que para una piscina, que para un hotel, no se están otorgando concesiones de agua de ese tipo, simplemente se le está dando prioridad al abastecimiento, al uso doméstico, pues, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando siempre en el tema. Hace poquito tuvimos un incendio en el Quitasol de más de 150 hectáreas, entonces es un poco preocupante porque ahí pues el tema de los loteos, parcelaciones y venta, pues no parcelación y no venta de lotes que se presentan de manera ilegal, entonces es lo que muchas veces
genera estos temas. Entonces siempre lo primero es la conciencia ambiental, educar a las personas en el tema del medio ambiente, siempre insistirles en que es muy importante cuidar el agua, no realizar quemas de basuras, todo este tema, y con eso, si la gente tiene conciencia, gran parte estaremos controlando la situación. En este momento tenemos un problema de sequía, entonces en ese tema hay que tener mucho cuidado siempre con el agua, cuidarla y estar pendientes de todo lo que las autoridades digan, y si se presentan incendios, tener los números de los organismos de socorro para que los podamos controlar de manera rápida. Eso nos lleva, Manuel, finalmente a plantearnos como unos desafíos como ciudad, como país, incluso como ser humano, ¿de acuerdo? Esos desafíos, ¿cómo podríamos plantearlos desde toda su experiencia científica? Bueno, hay muchos desafíos. Sí. Primero, pues, desde la ciencia, yo creo que desde el punto de la ciencia ya está muy claro qué podemos y hasta dónde vamos a llegar. Existe otro gran grupo que es desde la geoingeniería para realizar mitigaciones a los cambios que se están aplicando. Eso se nos sale un poco de las manos porque todavía son temas un poco, básicamente, que todavía no sabemos hacia dónde podemos llegar con esas estrategias. Y la otra parte es desde la política que podamos tener desde nuestras instituciones para afrontar estos sistemas. Y yo creo que las instituciones están haciendo un trabajo juicioso. Muchas de nosotros estamos, por supuesto, alimentando esa información necesaria, no solo a través directamente hacia la institución que hace la gestión, sino que también vamos a las comunidades. El proyecto CIATA tiene un gran grupo de comunicaciones y de educación que va a donde las comunidades y les cuenta estas historias y hace la concientización, y tenemos ese intercambio con la comunidad, porque es que a la final de cuentas es la comunidad la que se ve afectada y la que le tiene que llegar la información. Entonces yo creo que los retos que tenemos es, primero, buscar estrategias de adaptabilidad, o sea, tenemos que adaptarnos, tenemos que entender que la población va a seguir creciendo, la urbanización va a seguir creciendo, y de acuerdo a eso, las instituciones van a tomar iniciativas para hacer esa adaptación, porque todo eso va básicamente en la misma línea de cómo nos podemos adaptar a estos cambios que estamos experimentando. Y Juan, finalmente con usted, pensar en lo siguiente, por ejemplo, hoy se anuncian pico y placa de abastecimiento de agua para ciertas regiones en Medellín, escuchaba uno a la alcaldía, por supuesto. Pensamos que los embalses han llegado a niveles hasta el punto que en Guatapé hay racionamiento, o sea, ya estamos sobre un 60%, esta tiende a bajar. El IDEAN nos habla que un fenómeno que puede llegar precisamente o probablemente hacia marzo, finales de marzo, inicios de abril, entonces después del niño vendrá la niña, qué sé yo, y viene todo esto. Entonces nos preguntamos desde su experiencia y cada una de esas cosas, ¿cómo ven ustedes el futuro de los ecosistemas locales en un contexto como el del cambio climático que nos está afectando en este instante? El futuro es algo preocupante, ¿cierto? Lo que menciona Manuel del crecimiento de la población, siempre pues aquí en Colombia yo creo que va a seguir a lo largo de los años, porque pues todavía siguen el tema de la natalidad alta y ya pues con eso se van a incrementar como la pirámide poblacional, y siempre van a haber más personas que alimentar. Entonces digamos que, por ejemplo, en el caso del bosque, el bosque es muy susceptible a la demanda de carne que se tenga en las ciudades, porque la mayoría del bosque que se tala es para ampliación de la frontera agrícola o agropecuaria. Entonces muchos de estos bosques después terminan en hatos ganaderos, en potreros donde están vacas que tumban una hectárea que más o menos puede emitir 500 toneladas de CO2 a la atmósfera para meter 1 o 2 cabezas de ganado. Entonces es un tema que siempre que haya crecimiento poblacional se va a demandar más recursos naturales, y pues aquí no se nota mucho, pero en el nordeste, en el Bajo Cauca, sí es preocupante la situación. Digamos también que nosotros tenemos una tala de bosque por año aproximadamente de 10.000 hectáreas. En la jurisdicción de Corantioquia, aproximadamente el 72% de lo que se presenta en Antioquia. En Antioquia estamos en los 12.000, 13.000 hectáreas
que si tú haces la cuenta de 500 por 13.000, pues te da una cifra astronómica que a todos se nos sale de la cabeza. Pero a futuro, como te mencionaba ahorita, la conciencia ambiental es lo esencial, ¿cierto? La educación ambiental, yo creo que ya los niños de ahora vienen con un chip diferente, ya ellos están más preocupados, no tiren basuras, no hagan esto otro, ¿cierto? Entonces los niños ya tienen un chip diferente, todavía hay muchos adultos que son reacios al cambio, ¿cierto? Por no mencionar que hay personas que solo les interesa la parte económica sin estar preocupados por lo que puede hacer en el medio ambiente, ¿cierto? El bien individual sobre el bien común. Entonces es un trabajo muy arduo que tenemos desde la corporación, también pues con el objeto de la corporación, claro, que son uno de los tantos pues y el más duro que nos toca es el tema de lo sancionatorio ambiental. Entonces la persona que haga mal uso de los recursos naturales, pues ahí estamos también con ellos, pero también es importante el tema de la cultura y la educación ambiental. Siempre estamos tratando de llevar eso a todas las comunidades, como a recibir toda esta información que se le lleva y a tomar mejores prácticas ambientales. Como se dan cuenta, el cambio climático es una realidad, representa uno de los mayores desafíos, vino para quedarse, la resiliencia es fundamental, pero sobre todo, ¿qué tal si nos quedamos con ideas como la conciencia crítica como ciudadanos que cada uno deberíamos tener frente al cambio climático? Pequeñas acciones que suman, una utilización adecuada del recurso hídrico, por ejemplo, una utilización adecuada del recurso energético, el apostarle a aquello que en un momento determinado no necesitamos tener todas las luces encendidas en casa, el uso adecuado de las mismas. Fíjense, o sea, acciones cotidianas en el día a día en nuestros hogares, para que cada vez más nuestros organismos tengan que no preocuparse a toda hora por apagar incendios, sino por plantear estrategias para mejorar calidad de vida, porque ese será nuestro gran propósito y sobre todo garantizar un futuro sostenible. A nuestros expertos invitados, mil gracias. A Juan Fernando desde Corantioquia en esa subdirección estratégica, sobre todo por todas esas formas como desde Corantioquia se vienen implementando acciones. ¿Cómo no reconocer, Manuel, todas esas acciones científicas que se realizan gracias al CIATA en términos de prevención, para que, como usted lo dice, el área metropolitana y los entes que son los que correspondan puedan tomar las acciones más precisas, pero sobre todo cada uno de nosotros? Porque que hay algo que hacer es evidente, pero el no hacerlo seguramente nos llevará a lamentar el día de mañana. Que el cambio climático no sea algo a lo que nos terminemos acostumbrando, porque indiscutiblemente los seres humanos, si queremos permanecer más tiempo en el planeta, hemos de trabajar con mayor conciencia de sostenibilidad. En este espacio de opinión que les hemos llevado a ustedes de En Rojo y Negro, los invitamos a que la próxima semana se queden con nosotros con un nuevo tema de interés para todos.